Continuando nuestras charlas, pequeñas charlas, a la verdad, sobre los mandamientos, vamos a hablar ahora un poco sobre el octavo mandamiento. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Son palabras textuales de Éxodo 20:16. Sigo varias fuentes, pero básicamente estos sermones de Santo Tomás sobre los mandamientos, sermones que predicó en Nápoles en el año 1273 para la Cuaresma. Dice Santo Tomás que ese mandamiento pertenece a la segunda tabla de la ley. La primera, los 3 primeros mandamientos que se refieren directamente a Dios, y en esa segunda tabla los mandamientos que se refieren al prójimo. No ofender al prójimo, a los padres, el cuarto mandamiento. No matar, el quinto mandamiento. No injuriar al cónyuge, el sexto mandamiento. No ofender al prójimo en sus cosas, no robar, el séptimo. Y ahora, en ese octavo mandamiento, no ofender al prójimo de palabra. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Prohíbe ese mandamiento levantar falso testimonio contra el prójimo y manda, por otro lado, decir la verdad, ser verdadero en el hablar, no mentir. Mentira que si uno mira hoy alrededor está en el orden del día. No es muy difícil abrir un periódico y ver por ahí muchas mentiras, muchas cosas que al día siguiente se descubrió que eran verdades o falsas o temerarias, o personas públicas que uno ya casi se acostumbró a que mientan sin pensar que ya está mal, o que uno mismo se acostumbró infelizmente a mentir. Hago una cita de Santiago Apóstol, de la carta de Santiago, en el capítulo 3, un poco larga, pero viene muy a propósito para el tema. Porque todos, dice Santiago, tropezamos en muchas cosas, que si alguno no tropieza en palabras, este tal se puede decir que es varón perfecto, y que puede tener a raya a todo el cuerpo y sus pasiones. Así como si metemos un freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, movemos su cuerpo a donde quiera, mirad también como las naves, aunque sean grandes y estén llevadas de impetuosos vientos, con un pequeño timón se mueven acá y allá, donde quiere el impulso del piloto. Así también la lengua, es un miembro pequeño, sí, pero viene a ser origen fastuoso de cosas de gran bulto o consecuencia. Mirad un poco de fuego, cuán gran bosque incendia. La lengua también es un fuego, es un mundo entero de maldad. La lengua es uno de nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo, y siendo inflamada del fuego infernal, inflama la rueda o toda la carrera de nuestra vida. El hecho es que toda especie de bestias, de aves, de serpientes y de otros animales se amansan y han sido domados por la naturaleza del hombre. Mas la lengua ningún hombre puede domarla. Ella es un mal que no puede atajarse y está llena de mortal veneno. Con ella bendecimos a Dios Padre, y para eso nos fue dada. Y con la misma maldecimos a los hombres, los cuales son formados a semejanza de Dios. De una misma boca sale la bendición y la maldición. No han de ir así las cosas, hermanos míos, dice Santiago Apóstol. Los modos de caer en ese pecado del falso testimonio. Primero, en un proceso, dice Santo Tomás, acá no me detengo mucho, 3 personas particularmente. Primero, el que acusa falsamente o oculta la verdad, como esos ancianos que acusaron a la casta Susana. También testificando mentiras, como ocurrió en el proceso injusto, inicuo de nuestro Señor. O también el juez, injusto en la sentencia, como fue Pilato, en un proceso. Pero también se puede caer en ese pecado en la conversación, dice Santo Tomás, en la conversación ordinaria. Habla particularmente Santo Tomás de 5 personas. Los detractores, en general, dice, y Santo Tomás trae esa cita, San Pablo a los romanos, los detractores les son odiosos a Dios. ¿Por qué? Porque todos tienen el derecho a su propia reputación, aunque la persona sea mala. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Después, segunda persona que cae en ese pecado del falso testimonio, los oyentes de detracción. Dice Santo Tomás que cuando alguien empieza a detractar el otro, hay que mostrarle
rostro triste y severo. O, eso ya no es Santo Tomás, diría yo, hay que cambiar el asunto con cierta habilidad y amabilidad. Si una persona empieza a caer en el chisme, en la detracción, mire lo que pasó en otro lugar, desviar la atención de la conversación para otra cosa con delicadeza. Si no hace falta en ese momento reprimir a la persona. Después, tercera persona que cae en ese pecado, los chismosos, dice Santo Tomás, que cuentan cualquier cosa que oyen. Y además se inclinan a juzgar mal. Vamos a hablar un poquito adelante del juicio temerario. Cuarto tipo de personas que caen en ese pecado, los aduladores. Hacen a la persona creer merecedora de las dotes que tiene y que posee más de lo que tiene. Es la figura un poco lo que se piensa en el imaginario popular de la figura del bufón de la corte, el que adula, en que aunque la persona esté obrando mal, la consuela, la incentiva a continuar. Y es un pecado contra el octavo mandamiento. Y quintas personas que caen, tipo de personas que caen en ese pecado, los difamadores. Hablar mal de los demás, quitar la fama ajena. Con tres pecados en particular, con la calumnia, es hablar mal de una persona que está ausente, y mentira. La contumelia, con una persona presente, o la misma murmuración, manifestar los defectos del otro sin un justo motivo, sin necesidad, para difamar. Y después hace Santo Tomás un pequeño apartado para hablar específicamente de la mentira. Mentira que se define como expresión voluntaria contra la mente. Mi mente tiene una idea y lo que sale de mi boca es contrario a esa idea. Mentira. 4 razones por qué la mentira es mala. Primero dice Santo Tomás, porque hace semejante al demonio. Demonio que dice nuestro Señor, cuando dice mentira, habla como quien es, por ser de suyo mentiroso y padre de la mentira. La mentira nos hace en cierta forma semejantes al demonio. También es mala la mentira por la disolución de la sociedad. De hecho, hace la vida, dice Santo Tomás, imposible. Imagínese una sociedad donde ninguna persona dijera la verdad o nunca se supiera qué persona puede decir la verdad. Es imposible vivir en una sociedad así. Y hoy caminamos un poco para eso y se intenta salvaguardar un poco la fidelidad con contratos. Contratos por todos los lados, porque ya no se tiene más fidelidad con la misma palabra. Tercera razón porque es mala la mentira, por la pérdida de la fama de la persona que miente. Es un poco la historia del Pinocho, que pierde la fama, las personas no creen más en él porque descubrieron que dice mentiras, que tiene la costumbre de mentir. Y eso hace que uno mismo pierda la propia fama. Y además, cuarta razón, porque es perdición para el alma, dice Santo Tomás, y ofensa a Dios nuestro Señor. Siendo las palabras signos naturales de las ideas, las palabras están para significar lo que está en mi mente, es antinatural y fuera del orden debido el significar por una palabra o gesto lo que no se tiene en el pensamiento. Va contra la naturaleza humana, cualquier mentira. Toda mentira, cualquiera que fuese, es intrínsecamente mala y ninguna razón puede hacerla buena. Ah, padre, pero si yo digo a esa persona que tiene un cáncer terminal, se va a poner muy nerviosa y puede subir la presión. Sí, pero si yo no digo, es capaz que se muera sin los sacramentos. Puede ser también, la mentira, aunque intrínsecamente mala, puede ser leve. Si no hay, por ejemplo, pena de advertencia, se me escapó una mentira, por ejemplo. O grave, en caso de un juramento, por ejemplo, si yo miento con juramento, como hizo San Pedro al negar a nuestro Señor, mentira grave, pecado grave, mortal. 2 temas para concluir. Primero, el derecho a buena fama o reputación que cada uno tiene. La reputación es un bien externo adquirido por el trabajo propio, por ser una persona veraz, por ser fiel a su palabra, por ejemplo. Es un bien que yo tengo porque yo conquisté con mi veracidad, por ejemplo. Ahora bien, cada uno tiene pleno derecho sobre sus bienes exteriores propios, como la fama.
En consecuencia, también sobre su reputación. La fama es un derecho mío propio, es un bien mío. Dice Santo Tomás, arrebatar a una persona su reputación es cosa muy grave, puesto que entre los bienes temporales parece que la fama es el más valioso, entrañando su pérdida el quedar privado el hombre de la posibilidad de hacer el bien y hacer bien, una multitud de cosas. De hecho, una persona que es difamada es mal vista, no se le vende, no se le compra, pierde muchas cosas exteriores también. Por ese motivo, dice Santo Tomás, léese en la Escritura, conserva la buena reputación porque será para ti un bien más estable que 1000 tesoros grandes y preciosos. Un ejemplo de cómo es valiosa la reputación, la buena fama, aunque la persona sea mala, es el de nuestro Señor mismo. De hecho, nuestro Señor actuó así con Judas, sabiendo que le iba a traicionar. Dijo a los apóstoles, sin excluir Judas, vosotros también os sentaréis sobre 12 sillas y juzgaréis las 12 tribus de Israel. No porque Judas se iba a sentar, pero para no manchar su reputación. De hecho, tuvo siempre en silencio su traición y habló de manera velada para que solo él lo entendiera. En cuanto a vosotros, dijo nuestro Señor en la última cena, limpios estáis, aunque no todos. Pero no denunció, no acusó, no apuntó a Judas. Declaró a San Juan cuando le preguntó quién le iba a traicionar con señas, el que mojare conmigo el pan. Y cuando Judas ya iba a cumplir su traición, terminar con su traición, lo que piensas hacer, hazlo cuanto antes. Tanto que los discípulos pensaron que iba a comprar alguna cosa para los pobres. No denunció, no difamó a nuestro Señor a Judas, aunque sabía que era el traidor. Y la fama, y eso es muy complicado, hay que restituir. Así como si yo robo, me confieso, tengo que restituir lo robado. Así si yo quité la fama de una persona, tengo que restituir esa fama. De varias maneras, reconociendo la ofensa hecha a la misma persona y si fue pública a los demás también, si fue una mentira, por ejemplo, una calumnia. A veces no conviene pedir disculpas porque soy un superior y soy va a quitar mi autoridad, pero normalmente hay que hacerlo. Restituyendo los perjuicios que hubo. Si yo calumnié a una persona y por eso esa persona tuvo perjuicios económicos, por ejemplo, yo tengo que restituir esos perjuicios por mi difamación. Intentar, en la medida de lo posible, devolverle la buena fama con los demás y reconocer su fama en mi persona también. Es muy difícil. Excepto si esa difamación, esa detracción cayó ya en el olvido y resucitarla sería peor. Sería de volver a difamar a la persona. O si hubo perdón, de la misma persona me perdonó y no pidió nada a cambio. O si es imposible restituir. Pero quiere ser de ver que si no cumplimos en esa vida, nos queda para el purgatorio. Por último, hablo un poquito solo del juicio temerario. ¿Qué es el juicio temerario? Es aquel juicio por el cual juzgamos mal del otro por motivos leves e insuficientes. Dicho de otro modo, juicio inexacto o malo sobre el prójimo sin motivo suficiente. Yo veo a una persona corriendo con algo bajo el brazo y digo, es un ladrón. Y quizá no, es una persona que está corriendo para alcanzar su bus, por ejemplo. Juicio temerario. Las causas de un juicio temerario, 3 específicamente, por malicia, porque estoy acostumbrado a pensar mal de los hombres, o porque reconozco mi propia malicia y la aplico a los demás, por mala disposición respecto a una persona, yo no quiero a esa persona y tiendo a pensar mal de ella y a juzgar mal de ella, o por, dice Santo Tomás, por larga experiencia de la malicia humana. Los ancianos serían más inclinados a ese juicio temerario en ese sentido. Un ejemplo de juicio temerario es el fariseo, que mira al publicano al fondo del templo y lo juzga. Yo no soy como él. Pero dice San Pablo a cambio del juicio temerario, la caridad no piensa mal. Para que nosotros hagamos ese esfuerzo, primero de decir la verdad, y si no puedo decir, no digo nada. De pensar bien de los demás, intentar ser como abogado de los demás. Si yo veo una persona que parece que está haciendo una acción mala, intentar juzgar, ¿será que está haciendo con buena intención o será que está haciendo otra cosa de lo que yo estoy pensando? Intentar pensar bien de los demás. Y cuidar mucho en el hablar, saber
hablar con veracidad, hablar cuando conviene, como conviene. Para encerrar, dos cositas. Primero, el ejemplo de Santa María Goretti. Dice el autor de una biografía suya que había una fuente en Ferrier. Una fuente, dice el autor, hoy desaparecida, hacía de diario hablado, de radio, de casinillo, de lavadero, de paseo, de moda, de lugar de citas, de excusa para la aspereza y a veces para coger agua. La fuente donde se reunía la gente para hablar y muchas veces hablar mal de los demás. Un día, dice la madre de Santa María Assumpta, un día al volver de la fuente, María, Santa María Goretti, con el desagrado pintado en el rostro, dijo a su madre, «Madre, qué mal habla fulana». «¿Y tú?», responde la madre, «¿por qué la escuchabas?». La corrigió Assumpta, siempre deseosa de educarla y prevenirla. «Pero madre», responde Santa María, se me estaba llenando el cántaro. ¿Qué tenía que hacer sino esperar? Pues bien, cuando oigas estas cosas, si te entran por un oído, déjalas salir por el otro. Claro, madre, es lo que hago. Así, dice la madre, así como te disgusta que ella hable así, también tú disgustarías a los demás si lo hicieses. Ay de ti si alguna vez te oigo hablar de estas cosas, del juicio temerario o del falso testimonio. Yo, responde Santa María Goretti, yo, madre, hablar así, oh no, nunca, antes morir. Y termino un pequeño poema chiquito que trae el padre Alonso de Andrade. Quien del prójimo murmura, de su fama es homicida, que vale más que la vida. Nunca digas del ausente aquello que no dijeras si presente le tuvieras. Para lengua que murmura hay fuego que siempre dura. Murmurador malediciente teme morir de repente. Cuando maldices airado, hablas como condenado. Si prosiguiendo esa vida haces el pecar eterno, eterno será tu infierno.